Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Les pido, hermanos, que por favor me acompañen en oración. Pidamos la bendición del Señor para este tiempo y que el Señor se glorifique por medio de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tenemos en Cristo a ese verdadero refugio, esa fortaleza en Él, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en este día, Señor, estamos recordando la nueva vida, Señor, que por gracia tenemos en Él. Te damos gracias, Padre, por Cristo, porque en tu infinita gracia, Señor, nos diste, Señor, el don del arrepentimiento y de la fe para creer en Él, para confiar en Él, para descansar completamente en Él, Señor. Y en Él nos has dado perpetua salvación, Señor. En Él nos has dado perdón de pecados, Señor, vida eterna, una esperanza de gloria. Y eso, Señor, es de gran consuelo recordarlo en todo momento. Padre, queremos pedirte que por favor bendigas tu palabra, Señor. Padre, que a pesar, Señor, de mi debilidad, de mi torpeza, de mi incapacidad, Señor, tu palabra predicada hoy, Señor, sea de gran bendición para todos nosotros. Padre, que seas tú, Señor, hablando a nosotros, a tu iglesia, que sea tu Espíritu, Señor, el que ponga tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que sea, Padre, tu Espíritu el que hable hoy a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Que sea tu Espíritu, Señor, el que les dé vida y los lleve a Cristo, Señor. Padre, por favor, te pedimos que bendigas tu palabra en este tiempo, Señor. Glorifícate, Padre, mostrándote de manera especial en estos capítulos de Josué. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias en Él. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio en el libro de Josué. Les pido, hermanos, por favor, se pongan de pie y vayamos a Josué capítulo 20. Josué, capítulo 20, vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere,
no entrarán en su mano, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron Encedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. Hermanos, para este capítulo 20, el reparto de las tierras a las diferentes tribus ya se había concluido. Y con esto, hermanos, se estaba concluyendo toda una etapa ardua de conquista, una etapa ardua de posesión de esa tierra prometida, Canaán. Y el capítulo 19, miren cómo termina este capítulo 19, versículo 51. Dice: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Vemos aquí, hermanos, que Dios había cumplido fielmente su promesa con su pueblo. Los sacó de la esclavitud de Egipto, los dirigió fielmente durante 40 años de peregrinaje en el desierto, los introdujo poderosamente en la tierra prometida y les repartió heredades a cada una de las tribus. Dios cumplió fielmente su promesa. Y estos israelitas entraron a ese reposo que Dios les había dado en esta tierra donde fluía leche y miel. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ese reposo estaba prefigurando a un mayor reposo. Que ese reposo, hermanos, estaba anunciando a una promesa mayor, a un reposo mayor que solamente se puede encontrar en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, escribió lo siguiente: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo verdadero, hermanos, para el pueblo de Dios. Un reposo espiritual, un reposo eterno. Y ese reposo espiritual y eterno, hermanos, viene cuando nosotros escuchamos el Evangelio y por la obra completa y de gracia de Dios, nosotros creemos en Él, creemos en la obra de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. Y también con ello recibimos una herencia no terrenal, sino celestial y eterna. Ese es el reposo, queridos hermanos y amigos. Ese es el reposo que toda persona necesita. Ese es el verdadero reposo.
el que es espiritual, el que es eterno, el que es perpetuo para siempre. Y quiero preguntarte a ti, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes la vida eterna? Si en esta tarde murieras, ¿estás seguro que tendrías perpetua salvación? ¿Tendrías la seguridad de estar con Cristo eternamente? Bienaventurados los que pueden responder, sí, sí tengo vida eterna. Tengo seguridad de estar con Cristo eternamente porque he confiado en Él. Muy bien, hermanos. Este capítulo 20 nos muestra la última comisión que Dios le da a Josué. Josué ya era un hombre avanzado en edad. Y esta comisión, hermanos, como leíamos, esta comisión constaba en establecer ciudades de refugio como defensa para casos de homicidio involuntario. Y era ya el momento, hermanos, de poder cumplir lo que estaba establecido desde antes en la ley. Así que conquistada la tierra, posesionada ya la tierra de Canaán, es que podían ya habilitarse esos lugares de protección a los homicidas involuntarios. Y vamos a dividir nuestro sermón en 3 puntos muy claros. En primer lugar, vamos a ver la ley que establecía estas ciudades de refugio. Lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. La ley que establecía las ciudades de refugio. En segundo lugar, vamos a ver cuáles eran esas ciudades de refugio. Las ciudades de refugio designadas, lo vamos a ver del versículo 7 al versículo 9 de este capítulo 20. En tercer lugar, vamos a ver las ciudades de los levitas en el capítulo 21. Y finalmente, hermanos, como punto número 4, vamos a ver a Cristo como el único refugio. Así que comencemos con el primer punto, la ley que establecía las ciudades de refugio. Josué capítulo 20, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Hermanos, aquí el Señor está haciendo referencia a algo que Él ya había establecido en los días de Moisés y que ya estaba escrito en la ley. Y como decíamos, hermanos, esto que el Señor está encomendando a Josué, esto tenía que ver con esos lugares de seguridad, esos lugares que protegían a aquel que había matado de forma accidental a alguien. Dice el versículo 3, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas o no de manera voluntaria. Y os servirán estas ciudades de refugio contra el vengador de la sangre. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto de el vengador de la sangre. Pero primero, hermanos, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio. Atrasito de Josué está Deuteronomio. Vamos por favor al capítulo 19, versículo 5. Aquí tenemos, hermanos, un claro ejemplo de qué era un homicidio involuntario o qué era un homicidio por accidente. Deuteronomio 19, versículo 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare y el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades
y vivirá. Este es un ejemplo, hermanos, que nos da la Escritura de ese tipo de muertes accidentales, particularmente de ese tipo de homicidios accidentales o involuntarios, algo que era muy común en ese entonces. Vamos a continuar en este capítulo de Deuteronomio 19. Quiero hacer aquí solo un paréntesis. Aquí podemos preguntarnos, hermanos, al leer este versículo 5, aquí podemos preguntarnos por qué el que mataba por accidente debía huir a una ciudad de refugio si finalmente asesinó, pero de manera involuntaria. ¿Por qué es que tenía que correr? ¿Por qué es que tenía que huir a esas ciudades de refugio? Y la respuesta es, hermanos, porque existía para un familiar de la víctima, un familiar del difunto, existía el derecho de vengar la muerte de su familiar dando muerte al homicida. Es por eso que si alguien mataba accidentalmente, debía correr, huir a esa ciudad para estar a salvo, para guardar su vida de aquel que se le designa en la Escritura el vengador de la sangre. El pariente más próximo de la víctima, del difunto, era la única persona que podía vengar la muerte de ese familiar. Y es por eso que a este pariente el Señor le dio el título de el vengador de la sangre. Sigamos leyendo ahí en Deuteronomio 19, versículos 11 y 12. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Es decir, hermanos, si celebrado el juicio resultaba que sí había sido un homicidio voluntario, esa ciudad ya no iba a servir de refugio para ese homicida. Más bien, esa persona iba a ser entregada a ese familiar, al vengador de la sangre, para que hiciere venganza, para que lo matase. Eso era en los casos en donde se descubría que sí había sido un homicidio voluntario. Y esto es, hermanos, porque donde se había cometido un daño tan grave como un homicidio, debía haber restitución. Y como el homicida no podía restaurar la vida del que había matado, debía pagar con su propia vida. No con el fin de satisfacer el mal que le hizo a ese difunto, a esa víctima, sino más bien para satisfacer la ley y la justicia que había sido establecida por el Señor. Sin embargo, cuando el homicidio no había sido voluntario, sino que se había producido por accidente, como lo vimos en el ejemplo, cuando había sido un homicidio donde no había acechanzas, donde no había enemistades, entonces a estos homicidas es que se les proporcionaba ese refugio en esas ciudades donde iban a estar a salvo. Regresemos, hermanos, por favor, a Josué capítulo 20 y leamos ahora el versículo 4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Hermanos, las instrucciones para el uso de esas ciudades de refugio eran muy claras.
El causante de una muerte accidental debía correr, debía huir inmediatamente a la ciudad que le quedara más cercana. Y es por ello, hermanos, que el Señor estableció 6 ciudades de manera estratégica. No sé, hermanos, si tengan ahí el mapa, si me pueden ayudar. No sé si se puede hacer zoom, hermanos, si no, así está bien. Pero ahí vemos, hermanos, cómo estas ciudades de refugio estaban colocadas estratégicamente, norte, sur, este, oeste, centro, para que hubiera espacio y los homicidas involuntarios corrieran y encontraran una ciudad próxima. Y estas ciudades, hermanos, estaban en lo alto, con la finalidad de que cualquier persona pudiera verlas. Incluso estaban iluminadas. Incluso se dice, hermanos, que en los caminos, los cuales por cierto debían estar limpios, no debía haber obstáculos para que las personas pudieran llegar con facilidad. Se dice, hermanos, que se ponían letreros donde avisaban en dónde estaban las ciudades de refugio. Se podía llegar aún de noche porque estaban bien iluminadas. Y estas ciudades, hermanos, eran ese refugio donde podía llegar el homicida involuntario, y como acabamos de leer, se debía presentar a las puertas de la ciudad con los ancianos, que fungían también como jueces, y entonces ellos ahí platicaban con los ancianos y aclaraban su inocencia. Ellos debían mostrar, hermanos, que habían dado muerte a alguien por accidente y que con ese fallecido no habían tenido ningún tipo de resentimiento personal, que no había ninguna enemistad, ninguna acechanza contra ellos. Y era un refugio temporal entonces, tanto al principio, mientras se llevaba a cabo la investigación y el juicio, como después del juicio también, si es que se declaraba la inocencia. Versículo 5, Josué 20, versículo 5. Si el vengador de la sangre, ese familiar de la víctima, le siguiera, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Es decir, si el vengador de la muerte llegaba a esa ciudad exigiendo cobrar venganza de ese homicida, los sacerdotes iban a impedirle la entrada, no iban a entregarle al homicida, porque se había descubierto su inocencia. Así que el vengador de la muerte no podía entrar por nada a esa ciudad de refugio, porque ese lugar era un lugar seguro para el homicida involuntario. Dice el versículo 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuese sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Después, hermanos, de celebrado el juicio, después de toda la investigación correspondiente, si ese juicio era, la resolución es que había inocencia en el homicida, es entonces, hermanos, que ese homicida involuntario debía permanecer ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Una vez, hermanos, que el sumo sacerdote muriera, el homicida involuntario podía regresar a su casa con su familia, a volver a sus posesiones. Y esto era, hermanos, porque cuando el sumo sacerdote moría, era en ese momento en que terminaban los derechos del vengador de la sangre. Era hasta ese momento, hermanos, en donde ya el vengador de la sangre ya no tenía el derecho de cobrar venganza.
Así que libremente el homicida involuntario podía regresar a su hogar. Y quedaba bajo la protección de Dios, porque si alguien quería hacerle daño, por ejemplo, el que un familiar o ese familiar más próximo lo asesinara, esa persona, hermanos, era considerada como un homicida a los ojos de Dios y debían matarle, porque ya no tenía esa cobertura, ya no tenía ese derecho una vez que el sacerdote muriera. En otras palabras, hermanos, ya no había condenación para quien había estado en una ciudad de refugio. Ya no había ninguna condenación una vez que podía salir de ahí. Y pasemos al segundo punto, hermanos. ¿Cuáles eran esas ciudades designadas? Esas ciudades, como vemos en el mapa, estaban ubicadas a los dos lados del Jordán. Porque, como vamos a leer un poquito más adelante, no solamente estas ciudades eran un refugio para el pueblo de Israel, sino también para todos los extranjeros que vivían en medio de Israel. Y dice el versículo 7, Josué 20, versículo 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Hermanos, la mención de estas ciudades de refugio comienzan con las que estaban en Canaán, ¿sí? Al oeste del Jordán. Y ahí se detallan de norte a sur, como vemos en el mapa. Sedes, Siquem y Hebrón. El versículo 7 dice que entonces señalaron. Pero esa palabra, hermanos, en el hebreo, significa más bien santificaron o consagraron. Ellos consagraron esas ciudades para el fin que Dios había establecido. Y dice en el versículo 8, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Aquí se nombran las ciudades al este del Jordán y aquí se detallan en orden inverso, de sur a norte. Becer, Ramot y Golán. Y dice en el versículo 9, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Y como vamos a ver al final, hermanos, estas ciudades fueron escogidas con un propósito particular. Los nombres de estas ciudades, hermanos, apuntan también hacia algo que vamos a ver al último. Pero pasemos a nuestro tercer punto, las ciudades de los levitas. Vayamos al capítulo 21 de Josué y este capítulo nos lleva a considerar otra situación. Este capítulo, hermanos, nos menciona ahora las ciudades de los levitas. Eran otras ciudades. Pero recordemos quiénes eran los levitas. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy.
Este versículo nos dice, hermanos, en un resumen, lo que era la tribu de Leví. Ya hemos hablado acerca de ellos en otras predicaciones, en otros capítulos, pero aquí es un resumen general. Para empezar, los levitas eran una tribu, eran la tribu de Leví. Ellos, hermanos, eran esa tribu que el Señor había seleccionado para que ellos llevaran el arca del pacto, para que ellos, hermanos, fueran los encargados de toda la adoración, primero en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Ellos eran encargados de toda la adoración, de toda la alabanza, de todos los sacrificios, de todas las ofrendas. También, como vemos en Josué 20, también fungían como jueces. Ellos también eran consejeros. Ellos también predicaban la palabra. Pero vimos, hermanos, que ellos no aparecen en el mapa, ¿se acuerdan? Vimos que ellos no aparecen, no vemos ahí en las 12 tribus, en los mapas que regularmente tenemos al final de la Escritura, no encontramos a la tribu de Leví. Y vimos que esto fue porque ellos no recibieron una herencia terrenal. Porque como dice la Escritura, Jehová era la herencia de ellos. Ellos no se les había dado algo terrenal, algo palpable. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, además de concederles el enorme privilegio de dedicarse de tiempo completo a las cosas del Señor, a las cosas de la adoración, el Señor, hermanos, hizo algo por ellos, algo para su sostenimiento. Y dice Josué capítulo 21, versículos del 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Así que, hermanos, cada una de las tribus de Israel que sí habían recibido una herencia física, cada una de ellas dio una ciudad pequeña a los levitas. Fueron 48 ciudades en total. Esa palabra ejidos significa un lugar para tener el ganado y para la agricultura. O sea, esas ciudades, hermanos, que las tribus iban a entregar a los levitas, sí debían cumplir con un propósito. Iban a ser para que los levitas se sustentaran, para que pudieran vivir de eso. Y por eso es que tenían que tener esas ciudades ejidos, para que ahí pudieran tener el poquito ganado que tenían y pudieran llevar a cabo la agricultura. Y esto quiere decir, hermanos, que entonces las tribus dieron de lo suyo, de lo que tenían, de lo que ya les pertenecía. Ellos dieron para que ese pueblo que se dedicaba a servir al Señor de tiempo completo pudieran tener para sus necesidades. Y esos levitas, hermanos, no solamente debían cuidar ya de esas ciudades que les habían sido regaladas, sino que también eran los encargados de las ciudades de refugio. Ellos eran los encargados de estar ahí en esas ciudades, listos para recibir a las personas que venían huyendo, listos para aclarar la situación, para investigar y para poder dar la resolución delante de la congregación. Y vayamos al versículo 41, Josué 21, versículos del 41 al 45. Dice el versículo 41: y todas las ciudades de los levitas
En medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió en el tiempo del Señor. Cada promesa, hermanos, que el Señor había hecho con su pueblo desde el principio, cada promesa se cumplió a la perfección y en su tiempo. Cada promesa del Dios inmutable. ¿Recuerdan, hermanos, cuando iniciamos el libro de Josué? Yo les decía que uno de los propósitos era que a través de este libro pudiéramos ver constantemente la misericordia del Dios que cumple sus promesas. Y estamos viendo el cumplimiento de todo esto, hermanos, con su pueblo. Todo lo que el Señor cumplió, todo, hermanos, se cumplió. Todo lo que prometió, se cumplió. Y vayamos al cuarto punto, hermanos. Veamos a Cristo en estos pasajes de Josué, en estos capítulos 20 y 21. Veamos a Cristo como el único refugio. Hermanos, la ciudad de refugio era una ilustración general de lo que Cristo es para todo aquel que cree en Él. Cristo, hermanos, es la verdadera ciudad de refugio. Y queridos amigos, queridos hermanos, cada hombre que ha nacido en esta tierra no ha cumplido con los mandamientos de Dios. Dice la Escritura que todos los hombres hemos quebrantado la ley de Dios. Y dice en Juan 3:36, mi versículo favorito, porque el Señor me salvó a través de este versículo. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Queridos amigos, Jesucristo es el lugar de refugio que siempre está abierto para todo aquel que necesite huir a Él para recibir el perdón de sus pecados, para encontrar seguridad en Él. Así como esas ciudades siempre debían estar abiertas sus puertas, así Cristo ofrece salvación y está dispuesto a salvar a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que huye a Él. Jesucristo es ese lugar de refugio. Cristo es la única esperanza para salvación. Así como esas ciudades eran la única esperanza para el homicida involuntario, así Cristo es la única esperanza para el pecador. Y de esto se escribió acerca de Cristo en Isaías 25:4, donde dice, porque fuiste fortaleza, protección al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Y Pedro, el apóstol Pedro afirma, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
La situación natural del hombre demanda huir, correr a la verdadera ciudad de refugio, ya que como dice la Escritura, y reitero, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Hermanos, Dios en su gracia, en su infinita gracia, preparó los caminos de acceso a esa verdadera ciudad de refugio. Dice en 2 Corintios capítulo 6, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Los caminos están limpios, querido amigo, para que vayas, para que huyas a Cristo. Si te has preguntado o te estás preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para estar eternamente seguro en Cristo? Para no morir, para no ir al infierno, para no perecer miseria en esta vida, miseria espiritual. ¿Qué debo de hacer? La respuesta es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y Él te dará el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Y así como no había ya condenación para quienes habían estado en la ciudad de refugio, así todo aquel que ha confiado en Cristo puede afirmar, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido amigo que estás sin Cristo, que no has querido arrepentirte de tus pecados, que no has querido descansar completamente en Él, querido amigo, tu muerte puede ser hoy. Hoy puede venir el vengador de la sangre y puedes morir. Y la pregunta es, amigo, ¿huirás a la verdadera ciudad de refugio que es Cristo para salvar tu alma? ¿Huirás a aquel que es la verdadera ciudad, la única esperanza que tienes para estar seguro? Cristo es el único refugio para tu alma, querido amigo. Si no estás en Cristo, debes tener la certeza de que la muerte llegará a ti. Ese es un hecho. Tú sabes, querido amigo, que no tienes la vida comprada y que esa muerte puede llegar antes de que tú lo quieras o antes de que tú lo pienses. Así que, amigo, este es el llamado para ti. Corre a Cristo. Corre a Él. Él no te va a rechazar. Las puertas de la verdadera ciudad de refugio están abiertas. Cristo dijo que todo aquel que va a Él, Él no le echa fuera. Corre a Él. Amigo, confiésale tus pecados en arrepentimiento y descansa por la fe en Él de todas tus obras. Descansa por la fe en Él, en este verdadero y único refugio. Y la Escritura, la palabra de Dios, el Dios que no miente, querido amigo, te asegura que tú no perecerás jamás. Que tú no serás avergonzado jamás si estás en Cristo.
Así que ve a Él, huye a Él, corre, no esperes más tiempo, corre. La muerte puede llegar el día de hoy. Corre, amigo, ¿qué esperas? ¿Qué otra cosa esperas, amigo? No hay otra esperanza para ti. Solo Cristo es tu esperanza. Y finalmente, hermanos, consideremos esas ciudades de refugio, consideremos el nombre de estas ciudades, y en estos nombres, hermanos, podemos mirar lo que caracteriza la vida de aquel que se ha refugiado en el Señor Jesucristo. Tenemos en primer lugar a Cedes, esta primer ciudad de refugio, Cedes. Cedes, hermanos, significa santo. Significa también santuario. En Cristo, hermanos, no solo hemos huido de la ira venidera, sino que hemos sido apartados para Él. Él nos ha recibido, Él nos ha adoptado como a hijos. Él nos ha apartado, somos santos ahora para Él. Y somos un verdadero santuario, somos el verdadero templo santo para el Señor. Cada nombre, hermanos, de estas ciudades de refugio nos muestra lo que ahora somos en Cristo. Siquem, la segunda ciudad, significa hombro o cuello. De Cristo se dice en Isaías 9, el principado es sobre su hombro. Esto habla, hermanos, de comprensión, de un cuidado, de un cariño que el Señor tiene a su pueblo. De un amor constante, eso significa misericordia, amor constante para aquellos, hermanos, que no lo merecíamos y para aquellos que aún por causa del pecado remanente caemos continuamente. Pero el Señor, hermanos, es ese refugio que nos brinda cuidado, que nos brinda cariño, que nos brinda restauración cuando hemos pecado, que nos brinda consuelo cuando estamos afligidos, que nos da gozo en medio de la tempestad porque nos recuerda lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. En los momentos de angustia y dificultades, hermanos, nunca estamos solos porque tenemos su compañía. Así como vimos en la meditación, José en algún momento en esa cisterna estaba solo. Había sufrido el agravio de sus propios hermanos y estaba ahí solo, padeciendo, sufriendo en silencio. Pero José podía estar seguro, hermanos, de que el Señor estaba con él en cada prueba, en cada aflicción, como lo vamos a ver más adelante, en la cárcel, siendo oprimido, el Señor siempre estuvo con él y cumplió su propósito santo en él. Hebrón, la tercera ciudad, significa comunión. Y es gracias a la obra de Cristo, hermanos, que nosotros podemos tener comunión con Dios, gozar de su presencia. Podemos acercarnos, como dice el autor de Hebreos, con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es el creyente, alguien que puede acercarse a Dios con toda confianza, alguien que puede tener comunión constante con el Señor. Becer, la cuarta ciudad, quiere decir fortaleza. Cristo es nuestro baluarte, Cristo es nuestra torre fuerte. Podemos tener, hermanos, fuerzas renovadas siempre en Él. Cristo, el refugio del cristiano,
Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro protector, como cantábamos al principio en la mañana. Él es mi protector, Él es nuestra fortaleza. En Él estamos eternamente seguros. Ramot, la quinta ciudad, significa exaltado, elevado. Dios exaltó a su Hijo, sentándole a su diestra. Y ahora nosotros, hermanos, ocupamos un lugar en los cielos, porque estamos en Cristo. Ocupamos en Él los lugares celestiales. Las perspectivas de gloria, hermanos, están garantizadas por la misma promesa del Señor cuando dijo en Juan capítulo 14 que fue a preparar morada para nosotros, para que donde está Él, nosotros también estemos. Hermanos, por gracia estaremos en un estado de gloria. Eso es lo que es un creyente en Cristo. Y finalmente, Golán, la sexta ciudad de refugio, quiere decir gozo. Gozo o exultación. ¿Qué es lo que produce, hermanos? La seguridad perfecta. ¿Qué es lo que produce, hermanos, cuando recordamos que estamos completamente seguros en Cristo? Gozo, alegría. Él cambió nuestro lamento en baile. ¿No es así? En Cristo tenemos un continuo gozo, hermanos, un continuo descanso. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la persecución, podemos encontrar un gozo en Él. Porque esa seguridad, hermanos, está garantizada para todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro gozo y nuestro refugio eterno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver a Cristo, Señor, en toda la Escritura. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos llevaste a la verdadera ciudad de refugio, y porque estando en Cristo, Señor, estamos seguros para siempre. Gracias, Señor, por tan maravillosa obra de salvación que has obrado, Señor, en tu pueblo. Gracias, Señor, por habernos salvado de la muerte, de la condenación eterna, de la esclavitud, Señor, en la que nos encontrábamos en nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias porque Él nos recibió, Señor, y nos dio perdón y vida eterna. Gracias, Señor, por la herencia que está reservada para nosotros en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre, te pedimos que tu Hijo venga pronto, Señor, por su iglesia. Que venga pronto, Señor, para estar con Él en esas moradas que Él fue a preparar. Ayúdanos, Señor, a ver todas las cosas que nos acontecen a la luz de la eternidad. Que podamos recordar constantemente esto, Señor, que estamos de paso, que somos peregrinos, que nos espera una felicidad, un gozo, una bienaventuranza perpetua, Señor, en los cielos. Padre, por favor, Señor, salva a aquellos que están expuestos al juicio eterno, a la condenación eterna. Te ruego, Señor, te rogamos como iglesia, que sacuda, Señor, sus corazones, sus conciencias, que puedan mirar, Señor, su situación delante de ti,
que puedan reconocer, Señor, que han pecado contra ti y que si no se arrepienten, perecerán eternamente. Salva, Señor. Arrástralos a la ciudad de refugio que es Cristo. Por favor, Señor, extiende tu reino en medio de nosotros para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.